Y bueno, entonces vamos a empezar con la revisión de las biomoléculas. Entonces, fíjense, aquí nuestra idea central la encontramos en este sitio, biomoléculas, que como su nombre lo dice, pues son moléculas biológicas naturales, ¿sí? Que se encuentran justamente conformadas por, ¿se acuerdan de esto, no? Este acrónimo que era el famoso CHOMPS. ¿Se acuerdan que era el CHOMPS? Sí, bueno, cada palabra significa, bueno, cada letra, perdón, significa, por ejemplo, las C son carbonos, H hidrógenos, oxígenos, N nitrógeno, P fósforo y S azufre. Eso, muy bien, Karen. Justo nos habla de que las biomoléculas están conformadas por estos componentes, ¿sí? De su tabla periódica, ¿se acuerdan? Que pues se encuentran en la naturaleza, ¿no? Y que constantemente también lo encontramos con este nombre de orgánico, ¿se acuerdan? De química orgánica. Pues justamente a eso se refiere. Las biomoléculas están conformadas, sobre todo, pues aquí el átomo el elemento central es el carbono para todas, ¿sí? Y pues del carbono obviamente está asociado con los otros elementos. Y pues también se desarrollan pues en un medio acuoso. Acuérdense que como organismos, incluso a nivel propiamente celular, la célula es básicamente agua, ¿sí? Y el porcentaje restante, son 20%, pues corresponde justamente a los elementos orgánicos. Entonces, las biomoléculas justamente son cuatro grupos, ¿sale? Que corresponden a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, yo siempre les recomiendo, cuando andemos leyendo, ahí el Carlos, por ejemplo, y nos encontremos con una molécula, antes de entrar en pánico, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Esta molécula qué es? ¿Es un carbohidrato? ¿Es un lípido? ¿Es una proteína? ¿O es un ácido nucleico? Ya, por ejemplo, les digo, ¿no? Tip, lo más frecuente que nos vamos a encontrar y lo que vamos a hablar es de proteínas, ¿sale? Entonces, ya que identificamos, es una proteína, ok, ¿qué función tiene esta proteína? Aunque tenga un nombre todo raro, ¿sí? Y entonces, cuando encontramos y entendemos su función, ahora sí, pues nos es más sencillo entender a qué se refiere el texto. ¿Me explicó? ¿Queda claro? Sí, gracias. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense, justo, ¿no? De nuestra idea central partimos. Por aquí vemos algunos puntos importantes de los carbohidratos, por aquí de los lípidos, por aquí de las proteínas y por acá de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, vámonos por acá, de los carbohidratos. No se les olvide, siempre hay que definir, ¿sale? Eh, Todos pueden observar que se esté grabando la sesión. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué son los carbohidratos? Pues básicamente son cadenas de carbonos. Acuérdense, todas las biomoléculas tienen carbonos. Los carbohidratos, de hecho, pues su nombre propio lo dice, ¿no? Son cadenas de carbono en asociación con hidrógeno, ¿sale? Igual, pues los lípidos son muy similares, pero lo que a lo mejor los puede diferenciar son los tipos de enlaces y el número de carbonos que vamos a encontrar en la cadena. Entonces, los carbohidratos, por ejemplo, estas cadenas incluso pueden formar estructuras cíclicas y pueden ser de entre 3 a 7 carbonos, por ejemplo, los carbohidratos. Entonces, acuérdense, un carbohidrato que tiene 3 carbonos, ¿cómo le llamamos? Trios. Triosa. Diosa, si tiene 4, entonces le vamos a llamar tetrosa. Si tiene 5, pentosa. 6, hexosa. 7, heptosa. Acuérdense que este nombre es de acuerdo al número de carbonos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el más representativo, el más importante de los carbohidratos y que seguramente pues hemos revisado, ¿sí? Es nuestra molécula de glucosa, que acuérdense que es un carbohidrato de 6 carbonos y por lo tanto corresponde a una hexosa. Entonces acuérdense, un carbohidrato como la glucosa que tiene 6 carbonos, así solito como unidad, además le podemos llamar monosacárido,
monosacárido, ¿sale? Una molécula de un carbohidrato independientemente de cuántos carbonos tenga, entonces corresponde a un monosacárido, ¿sale? Ahorita regresamos a esa idea. Entonces recuerden que los carbohidratos, su función principal es obtener a través pues de la dieta, cuando comemos carbohidratos, obtener energía, son los que nos dan energía, ¿sale? Energía inmediata y que pues bueno, recomendación, ¿no? Entre más fuentes naturales obtengamos carbohidratos como las frutas, pues mejor. Pero también podemos encontrar carbohidratos, ¿sí? Almidones en otros alimentos, por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? Son alimentos. Pero los carbohidratos incluso pueden tener otras funciones, ¿sale? Acuérdense que los carbohidratos, por ejemplo, en las plantas, conforman esta molécula que corresponde a la celulosa y que de hecho, por ejemplo, los humanos no la podemos degradar, ¿sí? Son cadenas que, de acuerdo a los enlaces que contienen, ¿sí? Pues nuestro cuerpo no está diseñado para romper esos enlaces y por lo tanto, pues no los podemos degradar. O los carbohidratos, incluso en algunos animales invertebrados, por ejemplo, forman sus exoesqueletos, ¿sí? Como la quitina. Entonces, vean, tienen muchas funciones los carbohidratos. Les digo, aquí lo que nos importa mucho es recordar que son la fuente de energía inmediata. Y ahora regresando a este punto que les comentaba, cuando tomamos como unidad independiente un carbohidrato, pues le podemos llamar monosacárido. Pero, por ejemplo, cuando se asocian dos monosacáridos, tenemos un disacárido, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo, como la lactosa. ¿Se acuerdan otro ejemplo de disacárido? La fructosa. La fructuosa, justamente, entre otros. Entonces, acuérdense, si unimos dos monosacáridos, obtenemos un disacárido. Y hay algunos muy puntuales, ¿no? Entonces, la lactosa es uno de ellos, la fructosa igual. Y hay cadenas muy largas de muchos justamente monosacáridos que al estar unidos nos forman polisacáridos, ¿sale? Entonces, el polisacárido por excelencia que nos interesa corresponde al glucógeno, que básicamente son cadenas muy largas de muchas glucosas y que en nuestro cuerpo el glucógeno pues justamente es una manera de almacenar glucosa, principalmente en dos grupos de células. ¿Se acuerdan cuáles? Del hígado. Exacto, del hígado, muy bien. ¿Y en dónde más? Am, ¿Quién En sabe? los músculos. Ah, en los músculos. Sí, en los músculos, porque acuérdense, cuando estamos en una situación de estrés, bueno, en ayuno ahorita, por ejemplo, ¿no? Quienes no han desayunado, pues el hígado ahí está liberando glucosa a partir de glucógeno, ¿sí? Y por ejemplo, el hígado comparte glucógeno, pero por ejemplo los músculos dicen él, ¿qué tal si ahorita se presenta una situación de peligro y tengo que echar a correr? Pues ese glucógeno me va a servir como sustrato energético para poder justamente correr. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Los polisacáridos, formados que son justamente carbohidratos, ¿se acuerdan cómo se llaman los enlaces que unen carbohidratos? Glucosídicos. Exacto. Entonces, acuérdense que los carbohidratos están unidos por enlaces glucosídicos. Muy bien. ¿Alguna duda acerca de los carbohidratos hasta aquí? Estos puntos. Les digo, son cosas que ustedes ya conocen, nada más es separarlas y tenerlas bien en claro. ¿Dudas? No. No. Muy bien. Ahora, siguiente grupo de biomoléculas, los lípidos, ¿vale? Los lípidos, a final de cuentas, también son cadenas de carbonos hidrogenados, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los carbohidratos? Que los lípidos pueden formar cadenas muy largas, que incluso pueden ser de hasta 16 o 18 carbonos, ¿sale?
Entonces, acuérdense, los lípidos son cadenas también de carbonos, pero mucho más largas, por ejemplo, que los carbohidratos, ¿sale? Y estos se caracterizan además por ser insolubles en agua y más bien son solubles en solventes orgánicos, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay distintos tipos de lípidos, ¿sale? Y básicamente los agrupamos en estos tres grupos. Un grupo son los triacilgliceroles, el otro grupo son los fosfolípidos y un tercer grupo son los esteroides. Entonces, fíjense, los triacilgliceroles o TAGs o triglicéridos, ¿sí? Los podemos representar de esta manera, donde acuérdense, en este caso, el circulito que les puse aquí en azul es, por ejemplo, una molécula de glicerol, ¿sí? Y aquí, lo que observamos con las líneas en negro corresponden a ácidos grasos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, como su nombre lo indica, tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Y en este caso, se unen por enlaces de tipo éster, ¿sale? Y pues justo estos triacilgliceroles los podemos obtener directamente de la dieta e incluso pues pueden ser medidos en sangre. ¿Queda claro? Sí. Recuerden que los lípidos, al ¿Podría ser repetir a lo que se unen, por favor? sí, en este caso, los triacilgliceroles es a una molécula de glicerol, por eso se llama así, ¿no? Tri de tres, triacil. Acil hace referencia a ácido graso. Entonces, son tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Y esta unión se favorece por enlaces de tipo éster. ¿Queda claro? Gracias. Eso, muy bien. Entonces, triacilgliceroles. Los otros son los fosfolípidos, que si se fijan, son muy parecidos a los triacilgliceroles en el aspecto de que pues son cadenas, fíjense, igual de ácidos grasos, pero en este caso no son tres, son dos, unidos a una molécula polar, ¿sí? Como el glicerol en el caso de los triacilgliceroles. Y no solamente eso, esta molécula, ¿sí? Además tiene generalmente fosfato, ¿sí? Entonces, por eso se llaman fosfolípidos. Igual, los enlaces pueden ser de tipo éster, los que unen justamente la molécula de ácido graso a la otra molécula polar. Entonces, fíjense, los fosfolípidos, si se acuerdan, son los principales componentes de qué parte de la célula, ¿se acuerdan? En la célula donde encontramos un Membrana montón de interna. fosfolípidos. La Exacto. membrana celular. En la membrana celular y justo también en la membrana nuclear, o sea, básicamente en todos los organelos que tengan membrana, ¿sí o no? Sí, Entonces acuérdense que la membrana celular, por ejemplo, es una bicapa, ¿no? De fosfolípidos. Entonces, por excelencia, los vamos a encontrar a nivel de la membrana. Poco a poco iremos revisando cuáles son los otros ejemplos de fosfolípidos, pero ahorita, pues con eso, recordándolo, es más que suficiente. Ahora fíjense, un tercer grupo de lípidos son más complejos porque forman, ya no son estructuras lineales alargadas, sino que forman estructuras cíclicas complejas y por lo tanto, entre más compleja sea la molécula, pues más difícil va a ser degradarla desde el punto de vista metabólico, ¿sí? De hecho, a ver, aquí un paréntesis, si se acuerdan los lípidos, ¿cuál es su función? Ahorita ya comentamos, ¿no? Una, como los fosfolípidos, es formar parte de las membranas celulares. Y por ejemplo, en general, los lípidos, ¿se acuerdan cuáles eran sus funciones? Ahorita resaltábamos, por ejemplo, de los carbohidratos que eran los que nos daban energía de manera inmediata. Entonces, los lípidos, ¿qué ocurría con ellos? almacenan energía, Son de ¿no? reserva. Exacto, son principalmente energía de reserva. Y si se acuerdan, ¿cuáles moléculas nos daban más energía? De hecho, ¿los carbohidratos o los lípidos? Lípidos. Los lípidos, ¿se acuerdan cuántas calorías nos daba? 9, 9, muy bien. ¿Y los carbohidratos? 4. Eso, sí, entonces acuérdense que los lípidos, de hecho, nos aportan más calorías y hay órganos que, de hecho, tienen muchos lípidos a manera justamente de reserva, de manera normal, como el corazón, que siempre está
moviéndose, por lo tanto siempre necesita energía y no se puede quedar sin energía, entonces tiene energía de reserva, ¿sí? Entonces, pues justo, ese es un punto muy importante y aquí retomando los esteroides, que son justamente estas moléculas que derivan del colesterol. ¿Sí? El colesterol, les presento, esta es la molécula del colesterol, que justamente como tiene enlaces de tipo éster, pues a sus derivados se les conoce como esteroides, con E, no con A. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta molécula interesante de aquí? Hidrociclopentano fenantreno. Ajá, a ver, ahí, vamos a escribirla. Es el ciclo, pentano, ¿qué más? Perhidrofenantreno. Eso. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Nuestra molécula de ciclopentano, perhidrofenantreno, es pues el nombre correcto del núcleo de colesterol. Entonces, siempre que encontremos representada a una molécula con esta estructura, no se les olvide, sabemos que deriva del colesterol y que por lo tanto, pues es un esteroide. Entonces, estas moléculas del colesterol son súper interesantes porque más que reservas energéticas, ¿para qué nos sirven en el cuerpo? Hormonas. Esteroideas. Exacto, para formar hormonas principalmente, ¿sí? ¿Dónde son los dos sitios en el cuerpo, los dos órganos en el cuerpo, por excelencia productores de hormonas esteroideas? Las gónadas o los Muy aparatos. bien. Ah, Gónadas, o sea, testículo y ovario. ¿Y qué más? La glándula suprarrenal. Eso, muy bien. Y la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces ya hablaremos en gametogénesis, por ejemplo, ¿no? El tema siguiente de embrio, de todas estas hormonas. Entonces, acuérdense, todas las que deriven del colesterol pues les vamos a llamar hormonas esteroideas. Y eso nos recuerda pues la importancia de obtener justamente colesterol de la dieta, porque como es una molécula muy compleja, al cuerpo le sale, digamos, muy caro sintetizar colesterol y es mucho más fácil obtenerlo justamente de la dieta. Entonces, ¿quedan claros estos puntos acerca de los lípidos? Sí. sí, sí. Acuérdense que aquí, entonces, vamos a recordar sobre todo los enlaces de tipo éster. Muy bien. Les digo, esto ya lo habían visto, ya lo conocen, nada más es puntualizarlo. Y les digo, no me vayan a confundir un lípido con un carbohidrato, ¿sale? Ya cuando estén leyendo el Ross, el Carlos, no sé. Muy bien, ahora vamos al siguiente grupo de biomoléculas que son las proteínas. Aquí ya nos vamos metiendo en terreno más denso, ¿no? Proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, las proteínas son cadenas también, ¿sale? Pero en este caso, cadenas de unas moléculas un poquito más complejas, ya no son carbonos solitos, sino son carbonos asociados con, por ejemplo, nitrógeno, ¿sí? Obviamente hidrógeno y un radical ahí libre. Entonces, si se acuerdan, estas moléculas se les conocen como aminoácidos, ¿sí? Acuérdense, amino porque justamente tienen ahí el carbono unido a un nitrógeno. Entonces, los aminoácidos, al unirse, formar cadenas, obtenemos, dependiendo, si son cadenas pequeñas, por ejemplo, de menos de 100 de 100 aminoácidos, generalmente se les conoce como polipéptidos, ¿sí? Y ya cuando son moléculas muy grandes, digamos de 500, de 1000 aminoácidos, pues ya como tal se les conoce como proteínas, pero a final de cuentas es lo mismo, son cadenas de aminoácidos, ¿sale? Y pues de aquí seguramente se acordarán los aminoácidos a través de qué tipo de enlaces se unen cada uno. El peptídico, ¿no? Enlaces justamente peptídicos, ¿sale? Muy bien. Ah, pues aquí lo habíamos puesto, ¿no? Enlace peptídico incluso. Fíjense, aquí está otra vez la cadenita donde fíjense cada bolita que les representé aquí, pues es un aminoácido, ¿sí? Y están unidos justamente por enlaces peptídicos. Ahora fíjense, algo muy característico de las proteínas es que recuerden que siempre
tenemos pues un aminoácido inicial y un aminoácido terminal. Y por los grupos funcionales que exponen, acuérdense, siempre vamos a ver esto, ¿sí? El extremo amino terminal y del otro lado, ¿cómo se llamaba este extremo? Carboxilo. Carboxilo terminal, justo. No se les olvide, si yo veo una molécula representada ahí en el libro y veo que tiene estos extremos, estos grupos funcionales, el amino y el carboxilo, ya, con eso sé que es una proteína, ¿sale? Porque les digo, los libros como Carlson, el Ross, pues estos conceptos se supone que ya lo sabemos, entonces pues ya te pone ahí una proteína, ¿no? En un esquema y dices, ah, ¿qué es esto? Pero pues bueno, si identificas justamente los grupos funcionales, pues vas a ver que es una proteína. A ver, pregunta, ¿cuál es el primer aminoácido de todas las proteínas? Metionina. Eso, muy bien. Entonces acuérdense, el primer aminoácido de todas las proteínas es la metionina, ¿sí? Que, si se acuerdan, a ver, todas las proteínas son producto de qué proceso. ¿Cómo se obtienen las proteínas? Ya habíamos visto, por ejemplo, que los carbohidratos, pues dieta, lípidos de la dieta. Las proteínas son muy interesantes porque, claro, obtenemos los aminoácidos de la dieta, pero nuestras células son capaces de sintetizarlas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el proceso a través del cual se generaban proteínas a nivel celular? A través de la transcripción y luego la traducción. Exacto, a través de la traducción. Y si se acuerdan estos dos conceptos, ahorita vamos para allá, transcripción y traducción, ¿de qué formaban parte? Esos dos procesos tan importantes, ¿de qué formaban parte? ¿Del dogma central de la biología molecular? Eso, O muy bien. Y acuérdense, el objetivo del dogma es explicarnos la expresión génica. Por lo tanto, toda proteína, las instrucciones para formar cualquier proteína que ustedes quieran, ¿dónde está? en la traducción. Ajá, Bueno, pero acuérdate, este. en el En el DNA. Ahorita DNA. Ah, vamos el para allá, DNA. ¿sí o no? Ok. Todas las instrucciones para formar una proteína están en el DNA, ¿sí? Acuérdense, esto es súper importante, porque por ejemplo, en el DNA específicamente, en unas regiones de DNA que se llaman ¿cómo? ¿Se acuerdan? Genes, ¿sí? Entonces, toda proteína tiene su instrucción para formarse, es decir, qué aminoácido va en qué región, ¿sí? En qué orden. Todas esas instrucciones están en los genes. Por eso los genes, al expresarse, primero pasan por un proceso que se llama transcripción, ¿sí? Y luego traducción. Y terminando la traducción, pues obtenemos una proteína. Eso me quiere decir, pongan atención en esto, eso me quiere decir que si yo altero un gen, por lo tanto, ¿qué va a estar alterado? La proteína. Exacto, ¿sí? La Ahora, proteína. así es. Entonces, si yo altero un gen, de entrada, se va a alterar su producto, que es la proteína. Ahora, puede ser que esté alterada únicamente la proteína por otros factores y no necesariamente los genes, pero quiero que se lleven esto justo, ¿no? Como todas las instrucciones para formar proteínas están en los genes, si yo altero un gen, invariablemente se va a alterar mi proteína. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y fíjense, esas alteraciones pueden ser tan pareciera simples como el cambio de posición de ciertos aminoácidos. O sea, yo a la cadena de mil aminoácidos los cambiamos de lugar, dos de ellos, y ya con eso es motivo suficiente para que esa proteína no funcione. ¿Sale? Entonces vean hasta dónde puede ir justamente este punto. Ahora fíjense, de aquí quiero resaltar que las proteínas son tan complejas que las podemos encontrar y clasificar de acuerdo a su estructura, ¿sale?
Entonces las encontramos en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria incluso, ¿sale? La que me interesa mucho y a la que queremos llegar es a la terciaria, porque es la terciaria la estructura en que todas las proteínas del cuerpo pues funcionan, ¿sí? Cuando hablamos de secundaria y primaria son representaciones que nos hablan de cómo las podemos estudiar para entenderlas mejor, pero acuérdense, las proteínas funcionan biológicamente en estructura terciaria, ¿sale? No se les olvide, a esto queremos llegar. Y por ejemplo, cuando hablamos de desnaturalizar proteínas, pues a lo que nos referimos es de que las pasamos de terciaria, por ejemplo, a secundaria o a primaria. Pero, pues justo, no se les olvide, todas las proteínas funcionan en estructura terciaria y cuando se asocian proteínas en estructura terciaria, nos pueden generar estructuras cuaternarias. ¿Me explico? Sí, Sí. Doc. Muy bien. Entonces, fíjense, la estructura primaria pues es la más sencilla, que es la que les mostraba hace ratito, ¿no? Donde vemos los aminoácidos, ¿sí? Unidos justamente en cadenita, ordenados, pero pues así no existen en la naturaleza. Esto pues lo hacemos para entender justamente desde una primera perspectiva cómo está organizada una proteína y decir, ah, ok, tiene 1000 aminoácidos. Y vean, ¿eh? El primero es metionina, el segundo es el que quieran, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Entonces, todas las proteínas básicamente que se han estudiado, ya se tiene cuál es el orden que tienen que seguir los aminoácidos. O sea, vean el punto tan específico, ¿sí? De saber el orden de los aminoácidos. Y para esto nos sirve pues justamente la estructura primaria. Y ya quedamos que aquí los enlaces que mantienen unidos a los aminoácidos pues son justamente los peptídicos. Pero ahora fíjense, les digo, en la naturaleza, las proteínas no existen en formas primarias. ¿Por qué? Porque todos los aminoácidos empiezan a interactuar entre ellos, no solamente a través de enlaces peptídicos. Por ejemplo, empiezan a interactuar a través de otros enlaces no covalentes, como los puentes de hidrógeno, ¿sale? E incluso las fuerzas, si se acuerdan, bueno, eso ya lo veremos en la terciaria, pero bueno, en este caso, en la secundaria intervienen otro tipo de enlaces, como los puentes de hidrógeno. Y esto nos empieza, digamos, a cambiar de forma nuestra estructura lineal. Cuando le agregamos puentes de hidrógeno a los aminoácidos que están interactuando entre ellos, pueden adoptar dos tipos de formas, básicamente. Esta primera forma, ¿cómo se llaman? Alfa L. Hélice. Alfa hélices, ¿sí? Y esta otra forma son las beta láminas. Entonces acuérdense, las estructuras secundarias de las proteínas o forman hélices o forman láminas y estas están favorecidas por los puentes de hidrógeno. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien, pero les digo, incluso así tampoco existen como tal en la naturaleza solitas, ¿sale? Obviamente, tanto hélices como láminas interactúan entre sí y cuando le agregamos otro tipo de enlaces no covalentes como fuerzas de Van der Waals o incluso puentes de disulfuro, poco a poco, a ver en este dibujito todo feo que les puse, aquí vemos por ejemplo una región de una hélice y luego vemos una región de una lámina y luego otra región de otra hélice, ¿ya vieron? Y luego otra región de lámina, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos interactuando, vamos formando una molécula cada vez más compleja y esto depende de los enlaces que presenta. Entonces, justamente esta estructura terciaria es justamente cómo ya una proteína puede ser funcional biológicamente. ¿Me explicó? Sí. Y ahora fíjense, por acá abajo, vean, cuando tenemos ciertas proteínas que tienen subunidades, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, les puse 4 subunidades, ¿no? Una en negro, una en azul, una en verde, una en morado. Y si se fijan, tenemos justamente cuatro subunidades, es decir, 4 proteínas realmente en estructura terciaria que se están organizando y están formando una molécula súper compleja, ¿sí?
Entonces, en este caso, formamos proteínas de estructura cuaternaria. Y el ejemplo por excelencia de este tipo de proteínas en estructura cuaternaria es, por ejemplo, la hemoglobina, que justamente pues está conformada por 4 cadenas de globinas y al centro un grupo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Emo? Hemo, que característicamente pues tiene su átomo de hierro. Entonces, a eso se refiere proteínas en estructura cuaternaria, que son asociaciones ya más complejas, pero de entrada, ustedes acuérdense que en estructura terciaria ya las proteínas tienen función biológica. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Aquí nos podríamos llevar todo el día hablando de proteínas, les digo, ¿no? Eh, Constantemente vamos a estar revisando proteínas, sobre todo en embrio y en histo, y obviamente en bioquímica, ¿sí? Entonces, de las funciones que podemos resaltar ahorita, ¿sí? Son, por ejemplo, señales moleculares. Muchas proteínas se pueden comportar como moléculas señalizadoras, ¿sí? Y de hecho, muchas proteínas también se van a comportar como factores de transcripción. Entonces, vean, estas dos los voy a poner aquí, estas dos funciones al inicio para que no se les olvide. Entonces, las proteínas van a funcionar como moléculas señalizadoras. Aquí ahora vamos a modificarle un poquito. Moléculas señalizadoras y también como factores de transcripción. No se les olvide. Entonces, partiendo desde aquí, ¿no? Cuando veamos factores de transcripción, nos preguntamos, ¿qué biomolécula era un factor de transcripción? Ah, es una proteína. Las moléculas señalizadoras, muchas de ellas, la mayoría que vamos a ver en el desarrollo embrionario, ¿qué biomoléculas son? Proteínas otra vez. ¿Queda claro? Sí. Sí, Y de aquí seguramente pues ustedes recuerdan otro tipo de moléculas. Bueno, antes, nada más para no dejar este punto. Ejemplos de moléculas señalizadoras en el desarrollo embrionario, las podemos identificar. Hay muchas, les digo. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Hay una, por ejemplo, muy famosa que se abrevia así. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esta molécula señalizadora? Son hechos. Exacto, Sonic Hedgehog, por ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo de una molécula señalizadora súper importante en el desarrollo embrionario, ¿sí? Que constantemente la vamos a ver que para el desarrollo del ojo, que para el desarrollo del páncreas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos justo, ¿no? Ya por identificar el nombre, no, Sonic Hedgehog, ¿qué es? Ah, pues es molécula señalizadora, ¿sí? Eso es lo que les digo que hay que empezar ahorita, en este punto, a identificar. O por ejemplo, factores de transcripción. Estos los identificamos incluso por familias, ¿sí? ¿Cuáles familias hasta ahorita han leído un poquito de factores de transcripción? los factores de crecimiento. De hecho, los factores de crecimiento, factor de crecimiento de fibroblastos, eh, y cualquier otro factor de crecimiento, de hecho, ya veremos, son moléculas señalizadoras, ¿sí? Todo lo que hagamos con FG como FGF, factor de crecimiento de fibroblastos, es molécula señalizadora. O por ejemplo, las proteínas morfogenéticas óseas o BMP igual son moléculas señalizadoras, ¿sí? Entonces, factores de transcripción, a ver, otro intento, ¿como cuáles? Fox o Fox. Los HOX, justamente, los PAX, los SOX, ¿sí? Etcétera. Sí, entonces, es lo que les digo. Primero, partiendo del hecho de que todos son proteínas, simplemente por el nombre, saber clasificarnos, ¿es molécula señalizadora o es factor de transcripción? Les digo, esto poco a poco lo vamos a ir puntualizando, pero ahorita ese es nuestro primer ejercicio, ¿vale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Algunas otras funciones de las proteínas, estas se las saben, funcionan como enzimas. ¿Qué era una enzima? ¿Se acuerdan? Las que aceleraban las reacciones, ¿no? Exacto. Son proteínas, son biomoléculas que aceleran reacciones biológicas, ¿sí? Entonces, de otra
manera, ¿se acuerdan? Les conocíamos como catalizadores biológicos porque aceleraban justamente. ¿Sí? Entonces, las enzimas son proteínas que las identificamos hasta cierto punto muy sencillo porque terminan ¿en qué? En asa. En As- asa. Entonces, ejemplos de enzimas, a ver que se acuerden. La catalasa, Catalasa, Lipasa. lipasa, amilasa, amilasa, exacto, muy bien. Entonces, acuérdense, todo lo que termine en asa es una enzima y las enzimas, a final de cuentas, son proteínas, ¿sí? O algunas otras, por ejemplo, en el cuerpo, son estructurales, ¿sí? ¿Como cuáles? ¿Cuál es una de las proteínas estructurales más abundantes en el cuerpo y que hay como 20 tipos, de hecho, y en esto las van a ver, que hay en la piel, en los ¿cómo se huesos? llama? El colágeno. Exacto, el colágeno o colágena, ¿sí? Es pues de las principales estructurales, ¿sí? Y pues bueno, entre otras, ¿no? Entonces vean, estructural o incluso algunas nos sirven para movimiento, ¿sí? Movimiento, por ejemplo, por contracción. ¿Cuáles proteínas son así también por excelencia las que nos permiten movernos? La actina y Miosina y miosina, actina. ¿no? miocina y actina. Actina y miosina, con todas las otras asociadas, ¿no? Esas son las dos principales, pero pues están asociadas que con la tropomiosina, que con la troponina, etcétera. Pero justo, entonces vean cómo las proteínas pues tienen muchas, 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 muchas funciones. Por eso siempre conviene que cuando ustedes lean, les digo, una molécula ahí toda extraña en el libro, siempre se pregunten qué biomolécula es y ya desde ahí se van a ir dando una idea pues de todo de manera más clara. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, por último, este otro grupo, los ácidos nucleicos. En este caso, son cadenas otra vez. Recuerden que todos son cadenas, ¿sale? Entonces, son cadenas específicamente de nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos, a final de cuentas, son moléculas conformadas por los chunks, ¿no? Que hablábamos. Carbono, principalmente, obviamente nitrógeno, etcétera. Entonces, fíjense, de los ácidos nucleicos, primero pues hay que revisar qué es un nucleótido, ¿sí? Ojo, entonces no confundir, ¿eh? Un ácido nucleico es una cadena de nucleótidos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un nucleótido? Son tres, ¿sí? Donde fíjense, aquí al centro tenemos un carbohidrato, de hecho, fíjense, que generalmente es una pentosa, es decir, un carbohidrato de ¿cuántos carbonos? 5. Sí. Cinco. ¿Cuál es el carbohidrato que nos interesa mucho en los ácidos nucleicos de 5 carbonos? Puede ser una ribosa o por la disposición de sus grupos funcionales, una desoxirribosa, ¿sí? Esto es súper importante porque de aquí surgen los dos ácidos nucleicos más importantes, que son ¿cuáles? DNA y RNA. ARN. DNA y RNA. Entonces, acuérdense, el RNA pues contiene una ribosa. El DNA contiene una desoxirribosa. ¿Sale? Y entonces, partiendo de nuestra pentosa, que aquí en el centro está unida a una base nitrogenada. ¿Sí? Esto es muy importante y a su vez a un grupo fosfato. Entonces, son tres componentes de un nucleótido. Cuando, por ejemplo, ojo aquí, ¿eh? Cuando, por ejemplo, no tenemos el grupo fosfato, ¿cómo se le conoce a esta asociación de pentosa con base nitrogenada? Nucleócido. Exacto, nucleócido, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí de las bases nitrogenadas, quiero que recuerden lo siguiente. Hay 5 bases nitrogenadas, de las cuales unas les llamamos purinas y otras les llamamos pirimidinas. Entonces, fíjense, seguramente identifican estas letras. Las purinas, ¿qué significa la G? Guanín. Guanina. Guanina. Guanina, ¿qué significa la A? Adenina. Adenina. Adenina, muy bien. Y en las pirimidinas, ¿qué significaba la C? Citosina. Tosina y la T. Tiamina. Timina, no Ah, tiamina, timina. esa es otra Timina. cosa. Timina. Sí, eso, muy bien, timina. ¿Y la U?
Uracilo. Uracilo. El de UNAM. Justo, de uracilo, ¿sí? Entonces, a ver, el uracilo, ¿en qué ácido nucleico era característico? El RNA. RNA. Exacto. Y pues la timina, ¿en dónde? En ambos. DNA. Ah, no, perdón, el RNA. ¿Qué? A ver, otra vez. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Uracilo en dónde? En el RNA. ¿Y timina? eh, DNA. DNA. ok. Acuérdense que de Mm, hecho, pues el uracilo sustituye a la timina en el RNA. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces les digo, esas cosas, vean cómo sí las recuerdan, nada más es puntualizarlas. Entonces, las bases nitrogenadas muchas veces pueden incluso funcionar unidas a fosfatos y forman, acuérdense, moléculas energéticas, ¿sí? Que son justamente los nucleótidos energéticos. ¿Se acuerdan cuáles son los nucleótidos energéticos? En relación con esto, para no perder esa idea. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Nucleótidos que funcionan como segundos mensajeros o como pues moléculas energéticas. El ATP. El ATP, ¿sí? ¿Qué quiere decir ATP? Adenosiltrifosfato. Exacto, adenosín, porque su base nitrogenada es una adenina y pues está unida justamente a tres fosfatos, ¿no? De ahí su nombre. Muy bien, ¿cuál otra? ADP y AMP, ¿no? AMP. Esa es la misma base. Cuando vemos una A, de entrada sabemos que la base nitrogenada es adenina. Y ya, por ejemplo, si tiene T, pues son tres. Si tiene D, son dos. Si tiene M, es un fosfato, ¿sí? Pero acuérdense que hay otra base nitrogenada que también puede GTP. funcionar, exacto, como molécula energética, que es el GTP, ¿sí? Entonces, básicamente es lo mismo, nada más pues cambia la base nitrogenada, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Sí, Sí. Muy bien. Y entonces lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Ahora sí, pues ya tomando, ya teniendo en cuenta qué es un nucleótido, cuando formamos cadenas de nucleótidos, esas cadenas nos forman ácidos nucleicos. Y los dos ácidos nucleicos que nos interesan por excelencia es el DNA y el RNA. Vean, por aquí les puse un esquemita. Aquí está la pentosa, ¿sí? Donde en el RNA es una ribosa y vean, en el DNA es una desoxirribosa y tiene que ver justamente con sus grupos funcionales, no se les olvide, por eso el nombre. Ahora, las cadenas, como lo pueden observar, aquí les puse básicamente dos nucleótidos nada más, ¿no? Pero pues las cadenas son muy largas. Ahora fíjense, ¿cómo se une un nucleótido con el otro? ¿Qué enlaces aquí son característicos de las cadenas de nucleótidos? Fosfodiéster. Exacto, son enlaces fosfodiéster. ¿Sale? Y entonces estos enlaces, de acuerdo a los carbonos entre los que se encuentran, recuerden que siempre, pues justamente me dan un sentido en la cadena, ¿sale? Un sentido en la cadena tanto de DNA como de RNA. Entonces este sentido, ¿se acuerdan cuál era? 5-3. 5' a 3'. Estos números tienen que ver justamente por los enlaces que se generan con el fosfato, por ejemplo, y a través de los cuales están unidos los nucleótidos. Entonces, siempre acuerden, el sentido de la vida es de 5' a 3', ¿vale? Siempre, 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 siempre. Y, por ejemplo, en el caso del DNA, pues acuérdense que son dos cadenas. El RNA es una sola cadena. Entonces, por ejemplo, en el DNA que son dos cadenas, recuerden que estas dos cadenas van en sentido antiparalelo, es decir, las dos van de 5' a 3', pero van justamente en sentido opuesto. Esto yo se los menciono, como por ejemplo una calle, una carretera de doble sentido para los coches. Los dos coches avanzan hacia adelante, ¿sí? Pero van en sentido opuesto. Más o menos así lo pueden asociar con el sentido del DNA. Las dos van de 5' a 3', nada más que justo como van en sentido contrario, decimos que tienen un sentido antiparalelo. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y pues el RNA, recuerden, está solito, pero no es una molécula lineal. Sus
sus nucleótidos, ¿sí? Pues interactúan y pueden generar ahí lo que aparentemente podrían ser dobles cadenas, pero no es nada más que sus nucleótidos interactuando. Y si se acuerdan, hay muchos tipos de RNA. Los básicos que aprendíamos en el bachillerato y que aquí nos conviene recordar, ¿sí? Son estos tres. Acuérdense, no son los únicos, ¿eh? Pero estos son pues los más importantes, los clásicos, los primeros que se descubrieron. Entonces, si vemos, por ejemplo, una T antes del RNA, ¿qué nos dice? ¿Es RNA de qué? Transcripción. Transferencia. 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 De dormir, perdón. Sí, justo, muy bien, de transferencia. Y pregunta, ¿qué transfiere este RNA? Clásicamente tiene una forma de trébol, se dice, ¿no? Entonces, ¿qué transfiere este RNA de transferencia? Porque por eso se llama así, ¿no? ¿Qué transfiere? Un aminoácido. ¿Transfiere qué? Perdón, no te entendí muy bien. ¿Lo puedes Un repetir? aminoácido. Eso, transfiere aminoácidos. Y por lo tanto, a ver, ¿en cuál proceso de la expresión génica es importante el RNA de transferencia? A ver, expresión génica, acuérdense, es dogma central de la biología molecular, ¿no? Vamos a ponerle por aquí. Expresión génica tiene básicamente dos pasos. ¿Cuáles eran esos dos pasos? Transcripción. Transcripción y traducción. Exacto, transcripción y traducción. Entonces, el RNA de transferencia, ¿en cuál proceso era importante? La transcripción. No, La traducción. exacto, porque aquí se forma la cadena de aminoácidos, ¿no? Y si decimos que el RNA de transferencia transfiere aminoácidos, pues es importante, es el que aporta los aminoácidos durante la traducción. Y más bien, durante la transcripción, ¿cuál tipo de RNA formamos? El mensajero. Mensajero. Exacto. Entonces, el mensajero lo formamos en la transcripción. Ese mensajero sale del núcleo, ahorita lo vamos a repasar. Se busca por ahí un ribosoma y en el ribosoma se traduce, ¿sí? Y ahí tenemos el siguiente tipo de RNA. Este que tiene una R, ¿de qué hace referencia? Ribosomal. 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 Entonces ahí tip, cuando lleguen a histología en los organelos no membranosos y lleguen al ribosoma, pues no está formado por fosfolípidos. ¿De qué está formado un ribosoma? De RNA, es decir, es ácido nucleico. ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, para concluir esta parte, ya nada más que quede aquí todo súper claro. A ver, denme un segundo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de identificación, así visual, ¿sale? Con los dibujitos que constantemente nos vamos a encontrar, ¿sí? En los libros, para que no nos confundamos. A ver, permítanme. Y ya ustedes sepan identificar, esto simplemente por la representación es un aminoácido, esto es una proteína, esto es un carbohidrato, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, veamos. Ahí tenemos, ¿no? Todo un grupo de biomoléculas. Entonces, a ver, vamos a empezar por acá. ¿Esto qué será? Monosacárido. Exacto, un monosacárido, por lo tanto es un Carbohidrato. 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 ¿Qué carbohidrato será? Glucosa. Glucosa. Exacto, es una glucosa. Vean ahí sus 6 carbonos, una hexosa, justamente. Y pues aquí es una glucosa por excelencia. Vean cómo la glucosa es una unidad, ¿sí? Como tal, es un monosacárido. No olvidar, aunque es un monosacárido, está conformado por 6 carbonos, ¿sí? Muy bien, entonces este primero es una glucosa, por lo tanto, un carbohidrato. A ver, veamos. Ahora por acá, ¿qué tendremos aquí? Una proteína. 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 Muy bien, ¿qué estructura está formando o en qué estructura la encontraremos, lo que ven aquí? Primaria. Ah, no, Secundaria. secundaria, perdón, secundaria en Secundaria. láminas, ¿no? Exacto, En láminas. secundaria, ¿qué son? Exacto, son láminas. Si se fijan incluso aquí arriba,
son como dos vistas de la lámina, ¿no? Pero básicamente las dos son una lámina. Si se fijan, pues ahí está el carbono, ¿no? Unido a su grupo amino, por ejemplo, ahí están los enlaces peptídicos, característicamente del carbono con el nitrógeno, ¿sí? Entonces ahí está, es una proteína en disposición de beta lámina. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahora, vamos por acá. ¿Qué tendremos por acá? Fosfolípido. Un Lípidos. fosfolípido. Exacto, lípidos y Fosfolí- específicamente un Fosfolípido. fosfolípido, que característicamente ¿cuántos ácidos grasos tiene? 2. Dos, Dos. ¿ya vieron? Que son la porción no polar, unidas a una molécula polar, que en este caso, si se fijan, pues es aquí un glicerol, ¿sí? Un fosfato y aquí una colina. Entonces esto se llama, por ejemplo, fosfatidilcolina. ¿Me explico? Sí. Perfecto, entonces un fosfolípido. A ver, ahora veamos por acá. ¿Qué tendremos por acá? Un carbohidrato. Polisacárido. Un polisacárido. Un Polisacárido. polisacárido, es decir, también es un Carbohidrato. carbohidrato, que si se fijan aquí, ¿sí? Es una cadena ¿de qué? ¿Qué será Glucosas. cada molécula de aquí? Glucosa. Justamente son glucosas unidos por enlaces Glucosídicos. glucosídicos. Entonces, fíjense cómo te estamos formando una molécula muy grande de muchos monosacáridos y entonces así formamos un polisacárido que por excelencia ya comentábamos es el glucógeno. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahora, si nos vamos por acá, ¿qué tenemos? Proteína Una cuaternaria. proteína. Eso, muy bien, una proteína cuaternaria. Si se fijan, tiene 4 subunidades. Cada subunidad es una proteína en estructura ¿qué? Terciaria. Terciaria. Así es, entonces se están asociando y tenemos una estructura cuaternaria que vean aquí. Ya vieron, por ejemplo, que tiene su grupo M o grupo hemo. O sea, entonces, ¿qué proteína es específicamente? Hemoglobina. 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 Y ahí lo ven, ¿no? Está formada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. ¿Sí? Entonces cada cadena pues es una proteína terciaria, acuérdense. Muy bien. Ahora veamos por aquí. ¿Qué tendremos por aquí? Proteína. Es una proteína, Es muy bien. ¿Formando qué cosa? Estructura terciaria. ¿Seguro? No, estructura secundaria, ¿no? Ajá, y de la secundaria, entonces, ¿qué es? Una hélice. Alfa hélice. Alfa hélice. Exacto. Una alfa hélice, ¿ya vieron? Y aquí vemos del otro lado, en la otra representación, cómo las hélices están favorecidas, por ejemplo, por los enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos. ¿Ya vieron? Cómo los aminoácidos, pues, interactúan entre ellos, forman enlaces y por eso tenemos las estructuras secundarias. ¿Me explicó? Muy bien. A ver, por aquí, ¿qué tendremos? Tres. Un triglicérido. triglicéridos. Triglicérido o triacilglicerol, donde fíjense, aquí cada línea en verde, pues es justamente un ácido graso, son 3. Vean, por aquí una molécula de glicerol y vean, aquí unidos por enlaces de tipo Éster. éster, así es, entonces es un triacilglicerol, muy bien. A ver, ahora vamos a ver otro sencillito. Ah, pues vean, ¿esto qué será? Un triglicerol. Triacilglicerol, es lo mismo, ¿ya vieron? Nada más que otra representación, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Ahora, por acá, este está sencillito. Pues es una proteína en su estructura primaria. Exacto, una proteína en estructura primaria, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí está un aminoácido, ¿sí? Aquí está el otro, justamente, unidos por un enlace de tipo peptídico. Muy bien. A ver, por acá, ¿qué sería? Esta caricatura que constantemente nos damos a encontrar en los libros.
Proteína cuaternaria. ¿Seguro? Ahora sí No, terciaria, es ¿no? terciaria. Es terciaria, es una sola proteína, no son muchas, ¿sí? Es una sola proteína, pero si te fijas, esta sola proteína tiene regiones en hélice, tiene regiones en lámina, ¿ya viste? Entonces, aquí tiene un extremo donde inicia y tiene un extremo donde finaliza, que me parece que es aquí, ¿sí? Pero si se fijan, es una sola proteína en estructura terciaria y vean cómo aquí, pues encontramos las dos conformaciones, ¿no? Tanto las hélices, vean, por ahí andan escondidas las hélices, y aquí, pues justamente tenemos las láminas, ¿ya vieron? ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien, y a ver, ya para finalizar, ¿esto qué será? Un lípido, bueno, esteroides. Lípido. Un esteroide. Exacto, es un lípido y específicamente un esteroide, así es, porque sabemos que este núcleo químico que vemos aquí, ¿de qué corresponde? Colesterol. De la molécula del colesterol. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con nuestro repaso de biomoléculas? No. No. Perfecto.